con 45 minutos y cambiamos rápidamente de tema. Saludamos a esta hora de la mañana al doctor en Economía de Minerales de la Colorado School of Mines en Estados Unidos, académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile, Emilio Castillo, quien va a conversar con nosotros respecto del conflicto que existe actualmente entre, supuestamente, estas empresas chinas y el Estado chileno respecto de los procesos de desarrollo del litio en nuestro país. Así que saludamos al profesor Emilio Castillo. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, profesor, ha sido bastante difícil para nosotros plantear esta entrevista porque teníamos una información hasta ayer, bien tarde en la noche, que era que supuestamente estas inversiones se habían paralizado, pero ahora estamos en la duda. No sabemos qué va a pasar a partir de este comunicado que emitió la Embajada China diciendo que tanto BID como Xinjiang van a mantener las inversiones, que en ningún momento se han pronunciado al respecto, pero claro, no queda, no se especifica si se refieren a estos proyectos en sí o a otros en general. Pero independiente de eso, profesor, queríamos preguntarle en primer lugar respecto de cuál es la situación actual del mercado del litio a nivel mundial, porque cuando surgió la información de que estos proyectos se paralizaban, habían dos versiones, por así decirlo, de cuáles podrían ser las causas. Por un lado, el tema de los permisos, la burocracia, la llamada permisología, ¿no?, que está tan en debate en el último tiempo, pero por otro, la situación del mercado del litio en general a nivel mundial y la caída del precio de este recurso también. Si nos pudiera orientar respecto de en qué situación nos encontramos actualmente respecto del litio. Mira, en el caso del litio del mercado, pasamos y yo creo que tú lo reflejaste bien con lo que estabas mencionando en la introducción, que finalmente tenemos estos dos contextos, estos dos elementos que están afectando ya sea las inversiones o particularmente lo que es el tratamiento del litio en Chile. Y en el caso del mercado, en particularmente los precios, lo que ha ido ocurriendo, nosotros tuvimos una situación muy súper avid, por así decirlo, los precios, una locura de precios que pasamos en 2022, 2023, precios que llegaron a 7 veces los valores actuales. Y esa situación obviamente lo que generó finalmente fue estimular que muchos proyectos, mucha producción en otras partes del mundo se expandiera y finalmente ya llegamos al coletazo de esas acciones. Finalmente toda esa producción que empezó, los proyectos que se iniciaron durante un par de años atrás, empezaron a inundar más el mercado con producción de litio. Y lo que vimos entonces ahora, a partir de finales ya del 2024 y ahora ya más sistemáticamente durante el 2025, son precios que han caído mucho. Estamos alrededor de los 9.000, $10.000 la tonelada. Yo me acuerdo a finales del 2024 algunas consultas, yo incluyo muchas veces que se esperaba con el mercado del litio y era que repuntara, que los precios a largo plazo estarían en torno a los 20.000. Las empresas también esperaban eso y finalmente lo que hemos visto es un precio muy estable alrededor de los 9.000, $10.000 la tonelada. Y por lo tanto, obviamente, eso cambia, reconfigura lo que es la mirada comercial sobre lo que puede ocurrir con ese mercado. Profesor, muy buenos días. Quiero seguir en la línea, bueno, dejando a un lado la polémica sin saber realmente qué pasó con esa empresa, porque sabremos durante el día probablemente a ver qué dice el gobierno, pero hay una frase con la que me quiero quedar de una nota que leía durante la jornada de ayer. Los fantasmas de la permisología volvieron a poner en jaque la credibilidad de Chile. ¿Cree que esa frase es real respecto a la industria minera del litio en Chile? Yo creo que hay una preocupación en general sobre el tema de la tramitación de permisos y generalmente la burocracia o lo que implica hacer proyectos de inversión en Chile. Eso yo creo que es una realidad, es un consenso de esto y eso se manifiesta muy claramente con este proyecto de permisología que ya está avanzando en los trámites constitucionales en el Congreso, que finalmente apunta a eso, a reducir, por lo menos a lo que apunta el gobierno es reducir en 30%, y esto fue un acuerdo, fue un proyecto que se levantó tanto con los gremios, incluido el minero y otros, pero justamente afecta a todas las grandes inversiones en Chile, que es no solamente el sistema de evaluación ambiental, sino también el sistema de permisos sectoriales que mantenemos. O sea, hay un consenso de que la burocracia y la tramitología, como se le llama en otros países, o permisología aquí internamente, es finalmente una traba, ya sea por los tiempos de tramitación y por la cantidad de permisos o por la cantidad de agencias involucradas. Hay un tema de coordinación también. Entonces, obviamente hay un proceso de eficiencia administrativa que se busca, y yo creo que hay un consenso. Eso es, digamos, un desafío que tenemos como país. Está bien levantado y lo estamos abordando. Y bueno, estamos en año electoral, pero durante el año deberíamos ver si es que se avance ese proyecto que tiene harto consenso.
Y por lo tanto yo creo que efectivamente eso es un elemento, digamos, de base. Eso le pasa a todos. Ahora, en particularmente en el caso de lo que nos convoca, y bueno, si yo sé que algunas cosas pueden caer en el marco de la especulación y tenemos un viaje de la avanzada presidencial que tiene que ir a China, a Japón, entonces probablemente esto va a ser un tema, esto ya es un tema, así que se mezclan temas, vamos a tener temas geopolíticos, temas de política industrial, temas de política minera, entonces se van a ir mezclando bastante en los próximos días y semanas probablemente en la discusión. Pero en el caso del litio yo creo que confluyen esos dos elementos. Hay algunas empresas que ya lo estaban ella misma, BYD, Tsingshan, lo habían mencionado previamente, las temas de las condiciones comerciales, como digo, las expectativas del mercado eran un repunte, no se ha dado, pero también tenemos que las condiciones para hacer todo esto, el tema del litio en Chile, habían asignaciones que el Estado ya había hecho. Los gobiernos ya habían hecho una entregada, una cuota, unas empresas estaban tratando de apuntarlo a hacer con una filial, no lo permitían las bases, y otras ya tenían dudas con respecto a cómo podía ejecutarse esa inversión en Antofagasta, que apuntaba a una mezcla de comercial y permisos también. Me imagino que esto seguramente, y esto es más común también cuando son las inversiones chinas en otros países, que tratan de llevar también la de relación entre estados, justamente para conversar sobre cómo se pueden materializar esas inversiones. Ujú. Profesor, disculpe que le hable en términos tan poco académicos, pero para tratar de aterrizar un poco el tema. Cuando uno hace un negocio y sabe que va a ganar mucha, pero mucha plata, independiente de que a lo mejor tenga que pasar por muchas trabas burocráticas para poder instalar ese negocio, voy a persistir, porque sé que voy a tener un rédito a futuro que va a valer la pena todo este esfuerzo que estoy haciendo para poder instalar mi negocio. Pero si no tengo muy claro cuánta plata voy a ganar a futuro con este negocio, claro, empiezo a pensar más de una vez si es que efectivamente vale la pena seguir todo este largo derrotero para poder a llegar a instalar el mismo. Y cuando cuando se empezó a hablar de litio acá en Chile de manera más masiva, se instaló la idea de que efectivamente estábamos ante el futuro de la economía chilena prácticamente, ¿no? De que iba a ser casi el nuevo cobre, y que teníamos para rato, porque todo iba a ser, todo prácticamente iba a funcionar con litio sobre la base del litio. Pero ahora, por lo menos a mí me da una sensación de que hay más cautela respecto de eso. ¿Nos emocionamos mucho en un principio, profesor, respecto de lo que podría ser el litio a futuro, o todavía esas expectativas de que es un negocio a largo plazo se mantienen? Sí, bueno, está bien bajar los temas, así que no tengo problema en que los pongamos así, los planteamientos. El mercado del litio, y de hecho, incluso en los momentos más de peak más importantes, no se compara al mercado del cobre. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo claro. Yo me acuerdo que durante esa época hubo muchos llamados a la cautela, de que este no es como el cobre, no tiene el tamaño, es un aspecto muy importante, hay cosas que se pueden aprovechar y es parte de lo que se trató de hacer con toda la articulación que imponía o que se plantea a través de la Estrategia Nacional del Litio. Y obviamente Chile tiene un potencial muy marcado porque tenemos un potencial geológico muy atractivo a poder desarrollarlo y por lo tanto tenemos una ventana de desarrollo. Eso sí está planteado, eso no cambia. Incluso con las perspectivas actuales de cómo podría variar los mercados. Ahora, yo creo que, como tú lo planteaste, cuando uno quiere hacer un negocio, obviamente si el negocio es rentable, yo voy a invertir. Esa es la expectativa. Y generalmente aquí tenemos que diferenciar porque una cosa es la inversión minera. Por ejemplo, si yo creo que hay un depósito minero que tiene una calidad excelente, me permiten costos competitivos y por lo tanto voy a ser, así de alguna manera, resiliente ante las condiciones adversas del mercado, yo puedo aventurarme con ese tipo de inversión. Ahora lo que estamos viendo era una inversión distinta, no era una inversión minera como tal, sino que era una inversión en otra parte de la cadena de valor, que era esta parte más de procesamiento, en esta parte más de elaboración de producto intermedio, como eran estos elementos cátodo o elementos componente de batería, por lo tanto la inversión es distinta. Y en ese sentido, estas inversiones y en otras partes del mundo, cuando se trata de inversiones más asociadas a industrias, y generalmente sobre todo que son industrias, digamos, incipientes, muchas veces se cuenta con importantes apoyos o salvaguardas estatales o incentivos para que ésta se genere. En este caso, lo que había la estrategia del gobierno, el incentivo era, yo te aseguro la cuota, que tú tienes el material. Entonces, ¿qué era el problema que teníamos en el mundo en estos momentos, o hasta hace, digamos, un par de años atrás? Era que era la escasez. El abastecimiento de la materia prima, por así decirlo, del litio, era el tema crítico.
con todo el mensaje, minerales críticos, ¿cierto? Estaba el abastecimiento era, por así decirlo, una ventaja comparativa. Alguien que se podía asegurar abastecimiento era una ventaja comparativa y por lo tanto Chile quería apalancar esa posibilidad de poder hacer un desarrollo industrial agua abajo en base a asegurarle ese abastecimiento, la cuota. Lo que ocurre ahora entonces es que estamos en un contexto de mercado que eso no es una ventaja tan alta, porque hay abastecimiento. Entonces, ahora la pregunta es, entonces, otros países cuando quieren desarrollar una industria, digo, por ejemplo, los países Alemania, Taiwán, cuando quieren desarrollar la industria fotovoltaica, obviamente partieron con subsidios muy marcados, o por lo mismo, miremos todo lo que pasa con la industria de auto eléctrico en otros países, partieron con subsidios, con descuentos, con apoyo a la industrialización y luego los retiran. Ahora, Chile está en esa posibilidad de poder hacer franquicias tributarias o incentivos tributarios. Yo creo que el presupuesto nacional y todo también la mirada es que está muy restrictivo también esa posibilidad de poder hacer ese incentivo. Entonces, yo creo que ese va a ser el proceso de negociación. Generalmente los países que quieren apuntalar alguna industria en particular también tienen no solamente elementos de coordinación como los que estamos viendo acá, sino que generalmente también tienen algunas estrategias de incentivos financieros, económicos también para que se ejecuten. Yo creo que ese es el balance que tenemos que ver ahora. Profesor, quiero volver a la situación en sí de plantear que dos empresas importantes retiren su capital y después digan, no, pero si no nos vamos a retirar. ¿Qué significa este bochorno de alguna forma, no solamente para la industria del litio, sino que para la estrategia del gobierno también? ¿En qué pie los deja? Yo creo que ahí hay un tema. Una es el contexto. Estamos en un contexto y siempre que nosotros quizás una cosa es mirarnos a nosotros, que es mirar la estrategia del litio y mirando las relaciones y los temas que tiene Chile, y lo otro es irnos un poco más, abrirnos el contexto país que está sucediendo. Hemos tenido relaciones chinas, lo que afecta con el astronómico, con la central Rucalhue, y de ahora justamente se suman esto que, digamos, en la última semana hemos tenido 3 elementos de discusión que implican inversiones chinas. Y el otro elemento, tenemos el viaje a China en mañana, que se va la delegación chilena a Japón y China. Y eso se va en el marco, una esfera mayor, que esta discusión geopolítica que estamos viendo entre estos bloques que son Estados Unidos y China. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que vemos como Chile? Si nosotros estamos, finalmente no estamos, y todos los mismos analistas y la gente que está metida en el contexto geopolítico, es que tener prudencia de cómo uno maneja estas relaciones. China es nuestro principal socio comercial y finalmente uno dice, bueno, ¿qué elementos de estos uno busca? Probablemente lo que se busca, no solamente yo digo, bueno, es parte, no sé si bochorno, pero sí es un llamado a atención en decir, nosotros estamos, por un lado, conversando, preparando y manteniendo estas inversiones que se puedan realizar. Nos interesa, somos ciegos a las inversiones, queremos coordinarlas de alguna manera y por lo tanto yo creo que la oportunidad del viaje a China va a dar mucho esas discusiones. Ahora, con respecto a la Estrategia Nacional del Litio, y ahí uno dice, la Estrategia Nacional del Litio es una articulación de muchas iniciativas que están haciendo en torno relacionadas al litio. Temas ambientales, temas tecnológicos, temas políticos regulatorios, temas con las empresas, ¿cierto? Como es Codel, Conami, y hay que ver que hay varias, y una de esas partes también era el tema de agregación de valor. Entonces, la estrategia trata de condensar o sintetizar todos estos elementos. Varios ya están avanzando. Yo creo que a sorpresa y a buena mirada algunos fueron avanzando bien, como fueron los temas más productivos, pero justamente los que están asociados a esta cadena de valor necesita otro apalancamiento. Tenemos temas ya de investigación, ciertos buenos proyectos que se adjudicaron, centros de investigación, pero esta pata de la Estrategia Nacional del Litio, que es el desarrollo productivo, más aguas abajo, yo creo que todavía necesita quizá una revisión, probablemente ver qué otros elementos son necesarios, más allá de asegurar el abastecimiento de la materia prima, qué otras cosas pueden ser necesarias, si es que como país buscamos una industrialización en base al litio. Yo creo que probablemente está el tema de aseguramiento de la cuota o de la materia prima, está como un elemento importante, pero hay que ver si es necesario algo más. Y si como país estamos dispuestos también a poner recursos en ese algo más.
Ujú. Profesor Emilio Castillo, doctor en Economía de Minerales de la Colorado School of Mines en Estados Unidos, académico del Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile. Queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros en torno a este tema que también está ahí, como comentábamos, muy en la incertidumbre a partir de estas informaciones un poco contradictorias que hemos conocido durante esta semana, y también respecto del panorama a nivel mundial, geopolítico, con potencias involucradas, etcétera, etcétera, que obviamente vuelven todo ahí más complejo. Así que, profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Gracias, profesor. Chao, profesor. 8 de la mañana con 1 minuto. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis. Ya se va a sumar a estos estudios, a esta transmisión, Patricio López, para continuar con el programa. Y Connie, nosotros nos reencontramos ya el próximo lunes. Nos reencontramos el lunes, pero quédese porque sigue Radioanálisis.